tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM si nos escuchas en Guadalajara, Jalisco. Si nos escuchas en Austin, Texas, está sintonizando el 15:30 de AM o quizás el 95.1 de FM. También puedes escucharnos a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx en cualquier parte del mundo, en la cual también podrás en unos minutitos más conectarte con nosotros a través del chat. Recuerda, hay que ingresar a la sala de Desde tu Mirada para que estés platicando con nosotros. También hay otra vía electrónica, es el Twitter, @Desde tu Mirada, o bien nuestro correo electrónico desde tu mirada @radiomujer.com.mx. Los teléfonos 31 22 11 90, 36 47 18 83, la línea nacional sin costo 01 800 727 54 20, y para ti que nos escuchas en Austin, Texas, hay una línea directa 512 215 49 09 por si quieres participar, dar tu opinión o hacer preguntas acerca del tema que estamos tratando el día de hoy, el amor platónico. En realidad, cualquier tipo de amor, digamos que se habla de esta famosa etapa, creo que ya muchas personas la han escuchado, y además distintas corrientes la manejan de maneras, se profundiza de una manera distinta y se teoriza de una manera distinta, pero usualmente se coincide en esta etapa de enamoramiento. Es la etapa inicial en que surge toda esta pasión por una persona. En esta etapa las pasiones están mucho más exaltadas que en las etapas que le siguen, y la sensación es tan como embriagante que en muchas ocasiones la persona puede llegar a sentirse como desilusionada una vez que pasa esta etapa y creer que ya no es amor lo que siente por la persona. En realidad, el momento del enamoramiento puede estar lleno de pasión y lleno de cosas emocionantes. No obstante, es un momento en que realmente no hemos establecido un vínculo con la persona de la cual supuestamente nos estamos enamorando. ¿Por qué? Porque únicamente estamos depositando, y esto es normal al principio, en la primera etapa, estamos únicamente depositando todo nuestro ideal narcisista en el sentido de aquellas cosas que nosotros consideramos valiosas, aquellas cosas que nosotros querríamos para nosotros mismos, etcétera. Lo estamos depositando en una persona. Si tú te das cuenta, usualmente puedes conocer a alguien que te atrae o le atraes, y bueno, te puedes empezar a imaginar que seguramente le gusta X tipo de música y seguramente tiene un carácter de tal o cual manera, con una seña muy sencilla que pueda hacer él o ella, como un gesto, una palabra, forma de caminar. De ahí, bueno, tú puedes partir para asumir un montón de cosas, para sacar un montón de conclusiones, que es una persona seria, que es una persona fiel, que es una persona que si ama a los animales, entonces es porque es una persona buena y dulce, cariñosa, qué sé yo. Básicamente tú le estás colgando todos esos adornitos que están enmarcados en tu propio ideal narcisista. De ahí justamente que Freud habla de que en el momento del enamoramiento, digamos que toda esta libido, vamos a decirlo en términos muy sencillos, piénsalo como todo este cariño que usualmente tienes reservado para ti mismo, digamos la libido narcisista, se deposita por completo en el objeto amado y se siente, la persona queda vacía con tal de engrandecer al otro. De ahí que en muchas ocasiones se sienta como inalcanzable esta persona, ¿no? Porque no solamente le veo muchas cualidades, sino que como estoy utilizando todo mi propio narcisismo para verle más cualidades de las que probablemente tiene, pues además yo ya me quedé bastante opacado o bastante opacada. En contraste, hay personas que experimentan esto como el único tipo de amor, y digo amor entre comillas porque no es amor, es enamoramiento. El único tipo de amor emocionante o el único tipo de amor que podría llegar a ilusionarles, y tienden en muchas ocasiones
o bien a ir de pareja en pareja, que ese sería otro perfil que no es el que vamos a tocar el día de hoy, o como el que vamos a tocar el día de hoy, a tener estos enamoramientos platónicos, de estas personas que como jamás voy a conocer realmente, entonces jamás me voy a desilusionar y siempre voy a poder colgarle todos los adornos que yo quiera. Y fíjate, Gaby, si nos vamos hacia el mero término del amor platónico, pues el amor platónico era justamente el que describía Platón, ¿no? Y era de repente como que queda un poco alejado, ¿no? de lo que nosotros ya comúnmente hablamos como un amor platónico. El amor platónico se podría decir que es el amor más puro que describe Platón, ¿no? Que no hay ningún interés más que el amor, no hay otra cosa más que esa persona para nosotros. Y Platón es muy interesante porque habla de que este tipo de amor solamente se podría tener de hombre a hombre, y ahí es en donde le digo que ya es un tanto distinta nuestra definición. Dentro de la cultura de donde estaba inmerso Platón en esos entonces, era muy, muy común tener efebos. Efebos que eran jovencitos, eran, digamos, como de alguna manera amantes, hombres adolescentes, ¿no? Pero se supone que con este tipo de conexiones era con los únicos con los cuales se podía tener un amor puro y verdadero. ¿Por qué? Porque la mujer entraba con el aspecto de lo sexual, ¿sí ve? La mujer ya contaminaba este tipo de relación con el deseo, cosa diferente con los hombres. Según Platón, ¿verdad? Definitivamente que había deseo sexual alrededor de estos efebos, ¿no? Alrededor de estas uniones homosexuales, justamente. Pero ahí es en donde podríamos ver desde donde vamos viendo como destilado el ideal del amor, de cómo debería de ser el amor, que el amor debería de ser la cosa más maravillosa, pura, única que nos vayamos a encontrar, y ahí se va utilizando como sinónimo estar enamorado. Y hay personas que, así como tú ya lo mencionaste, Gaby, si no es ese enamoramiento, si no se siente así de fuerte, así de puro, entonces no es amor, ¿no? Entonces no es amor, pero ahí va a tener una peculiaridad muy, muy curiosa este tipo de encuentro, porque ese amor, obviamente, es un amor idealizado, ¿no? Cuando se tiene este tipo de idea sobre la otra persona como el enlace más maravilloso que se puede tener, así como se está cargando de actitudes positivas, podríamos pensar, también está cargado de actitudes negativas. ¿Negativas en qué sentido? Negativas en el sentido de que se va volviendo como un único objeto, ¿sí ve? Se va haciendo tan grande que nosotros quedamos pequeñitos a un lado. Esto ya no lo describía, por supuesto, Platón en el asunto del amor, pero ahí vamos a ver cómo se vuelven, ahora sí, como lo vamos utilizando en la modernidad, esto del amor platónico. El amor platónico es como si fuera el amor imposible, ¿sí ve? Como si de alguna manera nunca fuéramos a alcanzar el cariño de esa persona. Y ahí es donde muchas veces vamos viendo que se queda estancada es justamente la palabra, la libido, al momento de querer establecer vínculos, pero de una manera muy tramposa, porque esto no es ningún vínculo. Esto no es un vínculo en lo absoluto, porque es pura libido narcisista. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada de la otra persona. Todo está en nosotros. Ya para empezar, en esta situación de que no se puede corresponder, ¿sí ve? De que el otro no nos tiene que corresponder para que nosotros lo amemos de esta manera. Y ya cuando nosotros no estamos necesitando de su correspondencia, nos vamos a dar cuenta de que no es algo que se esté alimentando por el vínculo, sino que es algo que se está alimentando por nuestra idealización. Ya de repente vamos a ver ahorita también en la modernidad este tipo de vínculos que se van haciendo como que es mi mejor amigo o es mi mejor amiga. Es que nuestro amor es tan grande que no podemos ser pareja, solamente somos amigos, pero somos los mejores amigos, ¿sí ve? Y ahí de alguna manera ya queda estancada la libido. ¿Por qué? Porque ya no puede cumplir su meta final, que sería justamente la unión sexual. Y esto tiene que ver mucho con el nivel de represión con el que nosotros vamos relacionándonos con los demás y con el que hemos crecido, y justamente hasta dónde está lo prohibido y lo permitido en nuestras relaciones amorosas. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca del amor platónico en los términos que se conoce como coloquialmente como este amor imposible,
y no necesariamente, como lo mencionabas tú, José Luis, remitiéndonos a Platón, que quizás esté dando vueltas, se esté revolcando en su tumba cuando sabe, si supiese que bueno, se hace esta como minimización de toda la teoría que hizo alrededor de la... Es una filosofía, es todo su acercamiento filosófico hacia el amor, ¿no? Claro, que va más enfocado a la admiración de la belleza en sí, de la belleza no específicamente del ser humano, pero una belleza que trasciende como casi al grado, no casi al grado de la perfección, sino a la perfección, que finalmente creo que definitivamente no se refería él a este amor imposible, pero bueno, pues la perfección es imposible, así que estamos un paso, no estamos tan equivocados en esta traducción, en esta interpretación retorcida que se ha hecho a lo largo de los años de este concepto. Y creo que la mayoría de las personas, cuando escuchan el concepto, quizás se remiten a eso, a lo que coloquialmente se entiende por amor platónico. ¿Y qué pasa entonces con esta idealización? Vamos a hablar de la parte de la idealización acerca del objeto amado. Se lo va a llenar con todas estas características maravillosas, exaltadas. ¿Por qué? Porque hay personas, decíamos que es una etapa normal en el enamoramiento de cualquier persona, y lo que no es tan positivo, o lo que ya empieza a ser un poco más patológico, es cuando el duelo de esta persona por abandonar esa primera etapa de enamoramiento y entrar en la desilusión, que efectivamente es un momento de desilusión, de conocer a el otro en sí, a la persona realmente. Hay veces que esta desilusión es tan grande que la persona se sigue aferrando y constantemente achaca que su pareja, por ejemplo, no es lo que debería de ser, o no es como era antes, ¿no? Todas estas historias de personas que luego de casarse de pronto se volvió alcohólico, de pronto se volvió agresivo. Bueno, pues probablemente era tan grande este velo que yo le ponía encima que de verdad no me permitía ver la esencia real de la persona. Sin embargo, hay muchas otras cosas muy emocionantes en el conocer a la persona en real, ya fuera de toda idealización, y que hay muchos que no se conforman con eso y más bien se quedan en estas fantasías, como estar en las nubes. Tenemos aquí una participación, José Luis Miguel nos está compartiendo qué es lo que se entiende de estar enamorado del propio amor. Sé que en ese sentido, cómo sé que mi hija está enamorada, o cómo sé que un adulto de 54 años está enamorado. ¿Qué diferencia hay entre esta y el adulto de 54? ¿Cuáles son las diferencias y características de enamorarse y de amar? Ok, creo que lo que tú hablas, por la diferencia que haces y por la referencia hacia estar enamorado del amor, me parece que hablas como de toda esta ilusión y esta fantasía que puede aparecer de pronto en el adolescente, ¿no? Efectivamente, el adolescente, aquí no pones de qué edad, pero vamos a pensarlo así. En el adolescente está como este despertar por primera vez, no de la capacidad ni de amar, ni tampoco del deseo sexual. Acuérdate que ya hay una sexualidad infantil previa. Sin embargo, este es un despertar más hacia el mundo adulto, justamente, y que va acompañado con el despertar también a nivel fisiológico, hormonal. Entonces esto lo hace mucho más exaltado y lo hace como mucho más apasionado. De ahí que de pronto aparezca como algo casi abrupto, que aparece de la nada, aparece realmente de la nada. Las diferencias se van a ir marcando, sí, por la madurez y la capacidad de conocer a las personas realmente, pero lo que se siente, yo escucho muchas veces adultos de 54, como hablas tú, de menos edad, de 40 y tantos, 30 y tantos, que de pronto se pueden llegar a sorprender enamorados o enamoradas
Cuando cuando luego de haber estado en una relación estable, esta se termina e inician otra relación, o bien cuando no han iniciado nunca en su vida una relación estable y bueno, finalmente se topan con alguien que los flecha, vamos a decirlo, que se sienten como absurdos o ridículos por el hecho de estar enamorados, de estar ilusionados por esa otra persona, y asumen que esta ilusión es algo propio exclusivamente del amor adolescentil. En realidad, lo único que va a cambiar van a ser las herramientas psíquicas que tenga la persona. Esperemos que un adulto tenga más, no necesariamente sucede eso, pero podríamos esperar que un adulto tenga más herramientas para ir representándose la relación en sí, pero la emoción y la excitación pueden ser del mismo nivel fácilmente. Sí, realmente yo creo que escuchamos mucho esto, Gaby, porque se dice que los jóvenes no saben si están enamorados, ¿no? Es eso que tú sientes por tu novio o por tu novia no es estar enamorado, ¿no? Estás muy joven para estar enamorado, cuando realmente el proceso es el mismo. Lo único que va cambiando es la intensidad. Fíjese, seguimos con el asunto filosófico, pero no me acuerdo quién era el que lo decía, creo que Aristóteles, que hacía toda una descripción de la juventud, de los jóvenes en contra de las personas ya maduras, y hablaba de que los jóvenes aman con muchísima fuerza. ¿Por qué? Porque todavía no han conocido la desilusión y el desamor. ¿Sí ve? Ahí es en donde estaría la diferencia. Nada más tomando ese fragmentito de esa lectura, podríamos ver por qué es tan distinto. Una persona se enamora igual de niño que de adulto o en la tercera edad, ¿sí ve? De anciano. ¿Por qué? Porque el proceso psíquico es el mismo, es depositar el libido en el otro, es engrandecer la imagen, una idealización, y después de eso poco a poco ir recuperando digamos como esa energía extra que le pusimos a la persona, y solamente quedar con el vínculo, digamos como más acercado a la realidad, ¿no? Ya lo que se pudo haber formado por las experiencias juntos, por las afinidades en otros sentidos, sino nada más por el momento de choque, ¿no? De esta idealización narcisista del otro. En hombres y en mujeres, en jóvenes y en adultos es exactamente lo mismo, pero para los adultos es mucho más complicado enamorarse. ¿Por qué? Porque seguramente en su haber ya han habido otros enamoramientos, y si hubieron otros enamoramientos, ahí ya también podríamos decir que ya hubo una desilusión y un desamor, ¿sí ve? Porque si no, todavía seguiríamos en ese primer momento y todavía se seguiría amando como con esta intensidad. Ya cuando nosotros vemos en riesgo nuestra integridad psíquica y emocional al ponerle todas estas cosas al otro, ahí es cuando muchas veces decimos que le tenemos miedo al amor, ¿no? Es que yo prefiero no relacionarme con nadie, ni acercarme, ni sacarles mucha plática, porque siempre me acabo desilusionando. Si esa persona se acercara, justamente podría experimentar una vez más este asunto del enamoramiento, pero ya no lo hace. ¿Por qué? Por el miedo que le puede generar esto. Tú nos estás preguntando también, Miguel, aquí otra cosa: ¿cuáles son las características de enamorarse y amar? Esto es algo ya más, podríamos pensarlo más profundo. Decía Lacan que amar es darle al otro lo que no se tiene. ¿Sí ve? Esto lo podemos complejizar muchísimo alrededor del sentido que se le puede dar con la falta, ¿no? De colocar la falta en el otro, pero para dejarlo en corto, quiere decir que realmente no conocemos al otro. Lo que conocemos del otro es lo que nosotros representamos de esa persona, pero que no es necesariamente la realidad. Y yo le estoy diciendo que voy a darle amor, que me voy a conectar con él, que me voy a, ¿cómo podríamos decirlo?, vaciar en esa otra persona, pero nosotros tenemos esta definición de amor por una fantasía de cómo es el amor de la madre. ¿Sí ve? Esto, por eso es que le digo que esto ya se complejiza mucho, porque ¿cuál es nuestro modelo básico de amar? Nuestro modelo básico de amar justamente tiene que ver con estos primeros modelos de relación que tuvimos, ¿no? En cómo nos podemos sentir cuidados, queridos, apapachados, y esto, ya puesto en un ambiente adulto, también le vamos sumando el extra de la sexualidad. Y ahí es en donde tenemos nuestro cuadrito enmarcado, ahora sí, de más o menos qué es el amor. Pero para cada quien va a ser una cosa diferente. El enamoramiento es solamente el proceso de ligarnos con otra persona, de ligarnos psíquicamente, no de estarnos tirando los perros, como dicen por ahí. Y el amor ya tendría que ver con el vínculo que se forma, pero un vínculo que, según Lacan, pues no es tal cual como nosotros lo describimos las más de las veces. Sin entrar en complicaciones, podríamos decir que el amar ya es, digamos, como ya que se apagó el enamoramiento, ya que no está todo ese proceso tan contundente de idealización, ¿con qué nos quedamos?
Y si nos quedamos y aún así reconocemos a la otra persona en su individualidad y queremos seguir con él o con ella, ahí ya podríamos hablar de un amor y ya no del enamoramiento. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca del amor platónico y retomando la segunda parte de la participación de Miguel, que está hablando de esta cuestión de la diferencia. ¿Cuál sería la diferencia entre enamorarse y amar? No estoy cierta de si te refieres a eso justamente, pero hablando en términos de lo que estamos tocando el día de hoy, como poder contrastar la diferencia entre el enamoramiento, la etapa de enamoramiento y el amor en sí, tiene que ver justamente con el vínculo, con la posibilidad de un vínculo real con el otro. ¿Por qué? Viéndolo desde una parte de la teoría, porque como tú mencionaste, José Luis, bueno, está Lacan, que Lacan habla de otra parte también muy interesante, ¿no? Entonces, vamos hablándolo primero desde la parte del vínculo. Cuando tú estás fijo totalmente en el ideal, es cierto que nos movemos finalmente por ideales, también nosotros mismos nos movemos por ideales, pero acuérdate, cuando hablábamos el día de ayer acerca de la identidad, es como que se va haciendo un balance entre mi mundo interno, mi mundo de fantasía y deseos, mi mundo de ideales, con el mundo real. Se va haciendo esta interacción y gracias a eso se transforma como un puente hacia la realidad, en donde no nada más voy a aparentar o voy a disfrazarme de algo que no soy, sino que voy a ir trabajando sobre aquellas cosas que deseo ser, que me resultan ideales y que voy encontrando las maneras de la manera de transformarlo, ¿no?, en el mundo real. Ahí hay un vínculo, si te das cuenta, con la realidad y con tus propias capacidades, con tus capacidades reales. Acá, en cuanto al otro, digamos que en el enamoramiento no existe un vínculo realmente, porque no conoces a la otra persona. Estás ensalzándola con todo tu mundo de fantasía, con toda tu imaginación. Hay veces que muchas personas incluso se pueden llegar a hacer como diálogos y desenlaces incluso en su cabeza muy amplios y muy estructurados a partir de un saludo quizás que dieron a la persona que les gusta, que ya la vieron en el trabajo o que la vieron en la escuela, XY, y por una mueca que hizo esta persona, bueno, ya se están imaginando que hubiese pasado o probablemente estaba pensando en tal, y de ahí empiezan a sacar todo un diálogo en donde incluso llegan a concluir determinados desenlaces en su cabeza, ¿no? Y la próxima vez que ven a esa persona, la ven con toda la emoción o a veces con el despecho o lo que sea, que está ligado a su fantasía, a lo que esa persona hizo o deshizo en su fantasía. Entonces, creo que es bastante claro que no hay un vínculo real con la persona. Yo estoy sirviéndome de esta persona únicamente como un elemento con el que me represento algo. Así como en el momento en que hablábamos de los sueños decíamos, en muchas ocasiones pueden aparecer ciertas personas en tu sueño, pero te estás sirviendo de esas personas para representar aspectos de ti mismo. Por ejemplo, puede que de pronto aparezca en tu sueño, vamos a decir, la persona, el carnicero con el que usualmente vas y compras tu carne. No es que probablemente en el sueño no es que estés soñando a propósito del carnicero, sino que el carnicero está sirviéndote para simbolizar quizás una parte agresiva tuya. Quizás te impresionó mucho lo que estaba haciendo con el cuchillo, con la carne, qué sé yo. Entonces está ahí nada más para representar ese aspecto tuyo. No está representando nada suyo, nada que le corresponda a él realmente. Y pasa algo similar en esta etapa de enamoramiento. Tú te sirves de esas características y de esas formas aparentes de la persona para irte representando, para utilizarlo como un objeto más de tu mundo de fantasía.
no existe un vínculo, no te interesa realmente esa persona. Aunque tú puedas sentir muy fuerte el interés y muy fuerte el deseo, estás tú enamorado de ti mismo, estás tú enamorado como si te pusieses un espejo y en ese espejo te pudieses cambiar todo lo que quisieras hasta quedar perfecto, y entonces dijeses, qué maravilla, no puedo dejar de verlo, estoy enamorado pero de mi reflejo, porque es un reflejo del ideal narcisista, no más. La diferencia es que en el amor conoces a la persona, algunos aspectos te van a desilusionar probablemente, porque es muy probable que sea distinto de lo que tú te imaginabas, y en función a esa realidad, gracias a esa realidad y a esa porción de desilusión, vas a tener la capacidad de tomar parte de todo ese narcisismo que le habías depositado, de todo ese ensalzar lo que le habías depositado, lo vas a poder regresar a ti para también autovalorarte, porque si no se queda una relación muy dispar. Y desde ahí te vas a poder relacionar amando a esta persona con todo el paquete completo, con todo el paquete real de las cualidades que realmente tiene, de los quizás defectos o quizás sencillamente cosas que a ti no te gustan, que realmente tiene esa persona. Digamos que ahí, volviendo a la pregunta que nos hacían hace rato, ahí es en donde estaría el amor, ahí en donde sería lo más cercano que podríamos estar a hablar de un amor verdadero, ¿sí ve? Pero esto, de alguna manera, se va utilizando así como el término del amor platónico, Gaby. Creo que el amor como término se utiliza realmente muy a la ligera, ¿no? Muy a la ligera. ¿Por qué? Porque fíjese todo lo que tendría que venir atrás para realmente poder amar a alguien, ¿no? Acá ya estamos hablando de que tenemos que despojarnos de la mayor parte, ¿no?, de nuestro ideal narcisista, porque esto es otra cosa importante. Este ideal narcisista de alguna manera puede quedar sostenido por la otra persona. Imagínese que nosotros nos enamoramos de esta persona de la cual vemos una característica muy específica y nosotros la engrandecemos, pero realmente esta persona sí tiene una característica de estas que nosotros queríamos. Ahí es su característica y lo que yo aprecio de su característica, lo que está sosteniendo esta parte de nuestra libido y del vínculo en lo que está sucediendo. Imagínese que usted se enamora de una mujer o de un hombre sumamente inteligente y lo piensa de los hombres o de las mujeres más inteligentes que ha conocido, y puede que sea un hecho que sí sea una de las personas más inteligentes que ha conocido. Ahí no se apaga nuestro ideal. Si ve, se acaba sosteniendo con parte de la realidad. Pero aparte, nosotros podríamos decir, es una de las personas más inteligentes y modestas del mundo. Y pues posiblemente no sea tan modesto como nosotros lo vemos. Tarde o temprano, esta parte de nuestro ideal va a entrar en contacto con la realidad y vamos a ver que la otra persona tal vez es medio presumidilla, y ahí nos va a llegar la desilusión. Nos puede llegar la desilusión, pero qué tanto vaya a ser el impacto también tiene que ver con el aspecto de la realidad que vayamos viendo en la otra persona. ¿Sí ve? Tal vez es una persona que yo de entrada me le acerqué porque yo lo veía o la veía increíblemente bella o bello, ¿no? Muy guapo, con un atractivo físico bastante atractivo hacia mí, y junto con eso muchas otras cosas. El atractivo físico tarde o temprano va a ir desapareciendo, si se fija. ¿Por qué va desapareciendo? Bueno, pues porque vamos envejeciendo, ¿no? Nunca vamos a ser toda la vida esos muchachos de 15, 20, 30 años tal vez que nosotros fuimos cuando nos conocimos. El cuerpo se va a ir deteriorando y esto va a tener que pasar su importancia hacia otro lado, y justamente ahí es en donde se puede empezar a sostener este asunto, ¿sí ve? De alguna manera le vamos a dar la vuelta y vamos a decir, bueno, pues ya no es tan fuerte, tan alto, pero ve qué bellos ojos tiene, ¿no? Esos ojos siempre los ha tenido. ¿Por qué? Porque hay muchas más cosas que están haciendo, imagínese como una sinergia que va haciéndose una conexión y las demás conexiones van alimentando esa misma conexión. Ahí podríamos ver esta situación de cómo se va alimentando la flama de una relación. Esto tiene que ver justamente con cómo se comporta la persona y con que nosotros sigamos manteniendo nuestros ojos en esta persona, ¿sí ve? Porque ahí viene otra situación muy importante, ¿no? Hay gente que reporta, es que yo después de un tanto de rato me harto de la gente, me harto de esta persona, me harto de la mujer, del hombre con el que había pasado tanto tiempo y tengo que dejarlo y buscar a otra persona. Ahí muchas veces tiene que ver con la incapacidad de sostener una carga libidinal hacia una persona o hacia una meta específicamente, si lo decimos en el término correcto. ¿Por qué? Porque es, digamos, como una característica de nuestra libido que no nos duran las cosas, no nos dura la emoción.
Y puede que la otra persona sea maravillosa y realmente sea una muy buena pareja, sin embargo nosotros ya desviamos nuestra mira hacia otro lado. Y vamos y vemos a otra persona, y después de eso vamos y vemos a otra persona, y luego vemos otra actividad, y ahora esa actividad es la más importante para nosotros, y esto, a final de cuentas, no quiere decir que esté bien o mal, sino que son maneras distintas que se van presentando de vivir la situación amorosa, ¿no? Nuestros enlaces, nuestros vínculos con otras personas, en los cuales hay personas que pueden sostener una relación durante mucho tiempo, durante toda su vida, y hay personas que simplemente no van teniendo esta cualidad en su funcionamiento psíquico, y esto no quiere decir que se disfrute más o menos una que otra, ¿sí ve? Sino que son formas distintas de relacionarse con las personas. Así como en los trabajos, así como en las profesiones, cada quien es diferente, y ahí sí no le podemos poner un calificativo, a menos de que ya se polarice en alguna situación que efectivamente nos pueda llevar a un sufrimiento. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y volvemos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, ya para concluir con el tema acerca del amor platónico. Y para tratar de cerrar un poco, llegar así como a algunos puntos clave, creo, es importante decir que lejos de lo que se puede pensar en la mayoría de las ocasiones, a propósito de que una persona puede decidir o a quién amar, o si amar o no amar, porque habrá ocasiones en que las personas hablen de que alguien puede ser muy egoísta, de que no sale del ideal, de que constantemente está insatisfecho o insatisfecha con la pareja, y se puede achacar esto. Es cierto que llega a suceder, por supuesto que una persona que está enamorada de su ideal se va a frustrar necesariamente de su pareja, en especial cuando se resiste a renunciar a ese ideal y a plantar los pies en la tierra, pero no es algo que se decida, no es algo que se lleve a cabo conscientemente. Tú no puedes elegir ni siquiera si te gustan los hombres o las mujeres, independientemente del sexo que tengas. No es algo que puedas decidir. Tampoco puedes decidir si te gustan las personas que te tratan bien o justamente los patanes, por ejemplo. No es algo que puedas decidir. Quizás puedes alcanzar a distinguir en determinados casos cuál es una persona que sí se preocupa por ti, cuál es una persona que no se preocupa por ti, pero eso no puedes mandar tu deseo, no puedes mandar tu pasión. La pasión se ancla a determinadas personas sin pedirte permiso y no se modifica por lo que tú puedas llegar a decidir. Habrá quienes puedan pensar, esta persona es un buen prospecto, es una persona buena, amable, hogareña, XYZ, no me despierta nada, pero quizás si estamos juntos y luego de mucho tiempo, no va a suceder. Luego de mucho tiempo puede que le cobres tanto cariño, que se haga una rutina tal y que se vuelva tan indispensable para tu diario vivir, que sea aún más difícil dejarlo o aún más difícil dejarla, pero no va a suceder que de pronto te despierte una pasión inesperada por esa persona. Esto no lo podemos decidir y no es para que aquella pareja que se ve constantemente devaluado o devaluada por su cónyuge diga, bueno, no es su culpa, entonces que me siga devaluando y que me siga pisoteando, ni para que aquella persona que lo está viviendo y que no puede, está en esta desesperación de desear poder enamorarse o poder decidir con quién enamorarse, no es para que se rindan, tiren la toalla y no más. Más bien se trata de poder indagar hacia adentro qué es lo que te ancla a eso. Para empezar, ¿qué es lo que te ancla más a tu ideal que a la realidad? ¿Por qué hay tanto desdén? ¿Por qué hay tanta frustración ante el hecho de pensar en un individuo real con el que podría estar contigo? Probablemente de fondo, y digo solo por mencionar alguna de las posibilidades,
probablemente de fondo se vive esta persona en una carencia tal que asume que necesita de un individuo engrandecido, exaltado, para compensar esa falta que muy secretamente intuye, a veces quizás no tan secretamente puede llegar a intuir. Y no nada más es una cuestión de saberlo, sino de poder desmenuzarlo en un proceso tal que nos permita experimentarlo, que nos permita experimentar justamente toda esa gama de pasiones, toda esa gama de ilusión, desilusión, que si tú te das cuenta, si tú vives en ese tipo de situaciones, te podrás dar cuenta que no te ocurre únicamente con las parejas, a veces con el trabajo terminas muy desilusionado, con las personas en general terminas muy desilusionado, desilusionada, hasta con la sociedad, ¿no? Es que yo pensaba que era de tal manera. Lo que pasa es que las sociedades en otros países las cosas son tan distintas. Bueno, en todas partes hay cosas mejores y cosas peores. Pero ya que nos estamos defendiendo constantemente con un ideal, es señal, lejos de que si podemos decidir dejar de hacerlo para ser menos pesados o no, no podemos, pero sí podemos tratar de indagar para alcanzar a deshacer ese nudo y pues verdaderamente disfrutar de un vínculo real y de una relación real que aporta muchísimo, verdaderamente. Uh-huh. Y aquí tendríamos que pensar también a manera de concluir cómo la idealización en el amor realmente es el peor enemigo que puede tener. ¿Por qué? De alguna manera siempre va a suceder un proceso de idealización, siempre. De alguna manera, si no fuera por esto, no nos juntaríamos con los demás. ¿Por qué? Porque no estaríamos viéndolos, digamos, tan atractivos como para formar una relación. Esto es necesario, es parte fundamental del vínculo. Para amigos, para parejas, todos los vínculos afectivos que podamos tener empiezan alrededor de esto. Si ve, ay, mira, qué bien me cae, yo creo que ahorita es una de las mejores personas con las que me puedo relacionar. Mira nada más, es que qué bella es que yo quiero pasar más tiempo con ella solamente para verla. Esto siempre tiene que suceder, porque si no, no hay gancho, no hay como este jalón hacia la relación, si no, sería como cualquier otra persona y viviríamos justamente como con cualquier otra persona esas relaciones. Pero cuando esto se crece, ahí ya podríamos hablar de que nuestro propio autoconcepto está debilitadísimo. ¿Debilitadísimo en qué sentido? Cada quien va a tener este momento de idealización con una persona. Cuando hagamos una relación de pareja o cuando hagamos una relación de amistad muy, muy, muy cercana. Ahí vamos pensándolo ahorita con la pareja. Pero, dependiendo de qué tan fortalecido esté nuestro narcisismo, fíjese cómo acá ya lo hablo en un aspecto positivo, ¿no? Porque también este asunto del narcisismo tiene que ver con nuestro autoconcepto, con qué tanto me valoro yo y qué tan presumiditos somos con nuestras cosas, si lo quiere poner en un aspecto medio desagradable, pero aún así es el amor que tenemos hacia nosotros, es la energía que está depositada en nuestra propia persona. Si esta parte está realmente debilitada, cualquier persona se va a ver enorme. Cualquier persona va a ser increíblemente buena y yo voy a ser una basurita. Ahí es en donde ya, de alguna manera, esta idealización ya va a contaminar nuestra posibilidad de relacionarnos con los demás. Muchas veces se dice, es que primero me debo de querer yo antes de poder querer a los demás. Esto se dice en una frase de autosuperación que evidentemente carece de significado, porque ¿cómo me voy a querer yo? A ver, entonces yo me debo de cuidar, me debo de pintar mis uñitas, me debo de cortar el pelo. No, es qué tanto me aprecio yo. Realmente qué tanto me valoro como persona, y eso no es me voy a valorar más. Esto ya parte de repente de cosas que no tienen mucho que ver con nuestra posibilidad de hacerlo, ¿sí ves? Sino de cómo lo hemos vivido y cómo podemos buscar situaciones en donde esto se propicie. No porque yo me dé de abrazos me voy a querer más, sino cuando yo me encuentre capaz, cuando yo me encuentre digno de ser amado, ahí es en donde esto puede empezar a mejorarse. Si nosotros vamos teniendo estas de perder al momento de hacer una relación, el otro va a quedar engrandecido. Vamos a buscar relaciones en donde nos humillen, en donde nosotros somos el sirviente de la otra persona, en donde es tanto lo deslumbrado que yo estoy que no voy a ver nada de la realidad y no me voy a poder juntar realmente con nadie. ¿Por qué? Porque no voy a pasar este paso, no voy a poder dar ese brinco en donde ahora sí voy a poder consolidar un vínculo con la realidad de la otra persona. Todo se va a quedar en la idealización y en la desilusión que tenga con esta persona. Esto es importantísimo de entender al momento de pensar en el amor.
Ya después que si es alto, que si es bajita, que si es bajito, eso ya viene sobrando, ¿sí ve? Porque realmente la capacidad de disfrutar de lo que tenemos no tiene que ver con la calidad de los objetos que están a nuestro alrededor solamente, sino con nuestra posibilidad de disfrutar lo que tenemos. Esto es otra cosa importantísima para poderlo entender con las relaciones. No es, es que si él fuera más así, es que si ella fuera más así. No, si tú te conformaras, ¿sí ves? Y no de que me aguanto y ni modo, ¿no? Pues ya esto es lo único que hay, no. Sino que se sepa que los demás tienen límites, así como yo tengo límites, y poder agradecer eso, y poder entender y amar a esa persona con sus limitantes, así como ella o él me puede amar a mí con mis limitantes. Ahí es en donde está esta posibilidad realmente de poder ser feliz con otra persona. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Se nos termina la semana, así que tenga un muy bonito fin de semana. Yo me despido por hoy. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Nos escuchamos el lunes.